Cuando tenemos hijos comienza una sucesiva evolución en distintas tareas que tenemos que enfrentar sobre cómo desarrollarlos y aprender mejor a cómo criarlos, ¿no? Al principio es que aprendan a caminar, a hablar, pero luego cuando empiezan a tener su propia identidad hay una pregunta que es relevante y es ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son nuestros orígenes? Particularmente cuando ya no tenemos una sola forma de hacer familia. Hay veces que los hogares están constituidos de maneras diversas. Hay veces que falta una figura que tradicionalmente esperamos o que hay una extra. ¿Cómo narrar los orígenes y la pertenencia de cada uno de estos niños, que es una cuestión tan central en la construcción de la identidad? Nos cuenta un poco más sobre este asunto Magdalena Fuenzalida. Mi hija tiene 8 años. Y se llama Constanza. Y yo siempre digo, desde la guata yo le conté a la Constanza que ella no tenía papá, pero más que desde la carencia, desde familias diversas. Nosotros somos una familia, mamá e hija. María Paz decidió tener a Constanza a través de un donante y fertilización in vitro. Tras su nacimiento y a medida que pasaron los años, comenzó a preguntar por su origen. Me preguntaba mucho si yo lo conocía. Ella, Constanza, yo le decía, no lo conozco. Sé algunas cosas de él, tengo alguna información, fotografía de cuando era niño, pero no sé cómo se llama, no sé dónde vive. Y también explicarle un poco cómo surgió esto. Es decir, una semillita mía se juntó con la semillita del donante, se juntaron, formaron un huevito y tú creciste en mi guatita. Esto también lo acompañé, porque era muy chiquitita, de dibujos y libros. Yo creo que los libros fueron muy importantes también en este relato. Hay una etapa en la que los niños hacen muchas preguntas respecto de dónde vienen. Un relato que se vuelve necesario para toda niñez. Cuando a uno le preguntan ¿quién eres tú?, uno cuenta una historia. Esa historia se va armando en función de nuestros recuerdos hablados, nuestros recuerdos narrados. Y esos recuerdos constituyen las memorias autobiográficas. Y esas memorias autobiográficas se generan en contextos de conversación entre padres e hijos. Ese es el primer contexto en que un niño empieza a narrarse a sí mismo. Y lo que muestran los estudios y la investigación es que niños con memorias autobiográficas ricas, variadas, sólidas, que pueden acceder muy bien a quienes son, construyen identidades también más sólidas. Y cuando uno tiene una realidad poco canónica, tener una identidad sólida es muy importante, porque te vas a enfrentar a un mundo que te va a hacer preguntas. Y es que existen muchas formas de ser familia. 2 madres, 2 padres, tíos o abuelos cuidadores, o un solo padre o madre. Hablar y visibilizar nos ayuda a conocer todas las realidades e identidades. Siempre en la historia han habido millones de familias, pero también siempre hemos tenido como en el imaginario colectivo una idea de familia que es como una mamá, un papá, un hijo y una hija, como una idea de que hay un tipo de familia que es el que es adecuado, por ejemplo, o el funcional, y que otros tipos de familias son disfuncionales. Y eso también puede ser una fuente de frustración gigante para muchas personas, como sentir que su familia no cumple con el estándar o con el estereotipo de familia feliz. Cuando son más pequeños no distinguen entre que el tipo de familia que ellos tienen es distinta a la de los otros. Es como al revés, como que creen que la familia que ellos tienen es lo normal, es la norma. Entonces no tiene mucho sentido como imponerle desde la adultez una visión como de, mira, esto es distinto, tu familia es distinta a la de los otros, es así o es asá, porque para los niños la familia que les toca es lo que es la familia para ellos en ese momento. Es importante realizar el ejercicio de conversar los orígenes con los niños y niñas desde que son pequeños. Javiera Navarro, psicóloga de la Universidad Alberto Hurtado, realizó un estudio en donde se estableció que las familias donoconcebidas comienzan a hablar de los orígenes a los 3,8 años, en tanto las familias heteroparentales lo retrasan hasta los 5,2. Una conversación que va cambiando con el tiempo. Uno va a conversar muchas veces de esto, así que tampoco importa tanto, porque uno dice, ay, es que si sale mal, no importa si no sale tan bien. Uno va a volver a conversar y ojalá tener un estilo de conversación donde uno vaya abriendo los temas. Ojalá muchas preguntas, ¿ya? ¿Y qué te imaginas tú que pasó? ¿Y de dónde crees tú que vienes? ¿Y qué te acuerdas de cuando estabas en la guatita? Uno puede hacer muchas preguntas que llamen a la imaginación, que permitan como explorar los temas. Esa explicación o relato tiene que ser acorde a la edad del niño. Es decir, uno muy chiquitito empieza
una semillita, otra semillita. Ya más grande podemos hablar de espermio, de óvulo. A medida que va creciendo, va cambiando un poco el relato, se va poniendo más sofisticado, más técnico. Pero lo central acá es que acá hubo un donante, que también yo aporté mi célula, mi semillita, y que ella nació fruto de esa unión. Fíjate que es más fácil explicar sobre los niños, mucho más fácil. Son muy curiosos, efectivamente, pero hacen preguntas con mucho respeto, no se complican para nada. Y también creo que hay muchos niños nacidos de esta forma. Una conversación necesaria para los niños y niñas, pero también para los adultos, para ayudar a construir y fortalecer una sociedad más diversa y abierta.